Hola, muy pero muy buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes a esta hora de este día para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante como es la Biblia, la sagrada palabra de Dios. Y la Biblia es las Sagradas Escrituras, es el libro sagrado del cristianismo. Es la joya preciosa del pensamiento en la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es como una biblioteca, contiene 66 libros reunidos en 2 testamentos. El escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de Jesús y el desarrollo del cristianismo, y nos lleva hasta el fin de la historia de este mundo. Este libro lo escribieron, dentro de los que lo escribieron se encuentran sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos, legisladores. Si fue escrita por hombres, ¿cómo puede ser al mismo tiempo la palabra de Dios? Estas son preguntas que nos vamos a estar haciendo en el transcurso de esta conversación que vamos a tener para aclarar estas y otras inquietudes. Queremos aprovechar el momento para agradecerle a nuestro hermano Carlos Ashelman, que fue la persona que ideó estas preguntas para que nosotros hoy pudiéramos tenerlas de una manera fácil y accesible. Así que te invito a que busques tu Biblia y te puedas sentar con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Así que quiero invitar a mi esposo Alexis Pájaro, que es la persona que va a estar encargada de respondernos estas y otras inquietudes. Buenos días, amor. Así es, buenos días, mi amor. Y buenos días a todas aquellas personas que están conectadas en esta hora, con la Biblia abierta, dispuestos a estudiar, a hacer este estudio bíblico juntos. Así es. Muy bien, si ya tenemos la Biblia allí en mano, te queremos invitar a que demos inicio, ¿te parece? Claro. Si no tienes la Biblia en físico, puedes usar una aplicación. También tenemos aplicación de la Biblia en nuestros celulares. Así que, Como siempre, antes de comenzar el estudio de la Biblia, hay que orar, ¿cierto? sí, hay que orar para pedir la dirección divina para que el Espíritu Santo nos dirija para poder comprenderla. ¿Te gustaría orar, amor? Bueno, vamos a orar. Gracias. Oremos, inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos has brindado en este momento. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para comprender las grandes verdades que tú hoy nos vas a presentar. Queremos abrir la Biblia, queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Bien, tenemos una preguntita, una de las primeras preguntas. Como habíamos dicho que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Dónde podemos nosotros ratificar que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero que fue escrita por los hombres, pero que ha sido inspirada por Dios? Bien, ante toda pregunta que se haga de la palabra de Dios, la palabra de Dios debe contener esa respuesta. ¿Ok? Entonces, si fue escrita por hombres, ¿cómo sabemos cómo es al mismo tiempo la palabra de Dios? Que te escuché decirlo ahorita en la introducción. Así es, esa es una de las grandes inquietudes que la gente tiene. Si fue escrita, dicen que fue escrita por hombres, pero que al mismo tiempo es la palabra de Dios, es inspirada. Eso es lo que hace la Biblia un libro extraordinario. Es un fenómeno extraño, ¿sabes? Es un fenómeno que solamente se da en la Biblia, en ningún otro libro. Es decir, este fenómeno de que fue escrita por los hombres, pero inspirado por Dios, solamente lo tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarlos ante esa pregunta, abrir la Biblia en segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así. ¿Cómo dice? Ante la pregunta que tú me hiciste, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Bien, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia nos enseña que fue inspirada por Dios. Ahora, esta inspiración,
que viene de lo alto, es una inspiración obviamente sobrenatural, le es dada a los hombres. Y lo que hacen los hombres es escribir lo que está siendo inspirado, el mensaje de Dios que está siendo inspirado en la mente del hombre, está siendo escrito en el lenguaje humano. ¿Para qué? Para que tú y yo la podamos comprender, para que el ser humano pueda entender este maravilloso libro. Era necesario que fuera escrito en el lenguaje humano. Ok. Entonces, pero también decimos que fue inspirada por Dios, pero que fue escrita por los hombres. Pero a veces solamente decimos fue escrita por los hombres. Pero ¿dónde la Biblia dice que fue escrita por los hombres? Si hay un texto bíblico que dice quiénes recibieron esa revelación. Muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 1. De paso, los mismos que escribieron la Biblia, los mismos hombres que escribieron la Biblia reconocieron que no fue dado por ellos mismos, no fue por voluntad de ellos mismos, sino que reconocen que un poder, una fuerza externa a ellos, ¿sí? Que nosotros sabemos que ese poder es Dios, es la persona de Dios, fue la que inspiró a estos santos hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo quiero invitar a todos aquellos, qué lindo es cuando la palabra de Dios se mueve, ¿cierto? Hebreos 1:1 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí el texto claramente nos dice que Dios habló, ¿correcto? Dios habla, Dios inspira y el hombre escribe. Es como una manera como si Dios hablara de pronto un idioma diferente al de nosotros y los profetas trataran de explicarnos a nosotros, ¿sí, no? Más que Dios estuviera hablándole al profeta o estuviera dictándole algunas palabras, lo que hace Dios es inspirar la mente, es decir, lo mueve. Okay. Eso es como cuando una persona va a escribir una canción o va a escribir un libro. Entonces mira la naturaleza, se inspira en la naturaleza y escribe sobre la naturaleza, escribe o compone una canción, una música basada en la naturaleza, por ejemplo. Hay algo que lo está impulsando, pero que no viene de él, sino que es externo a él. Entonces ese es el proceso más o menos que se da en el transcurso de la inspiración. Muy bien. De paso, tengo un texto más que podría aclarar un poquito este punto. Perfecto. Y se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Si quieres lo puedo leer. Sí, adelante. Dice la palabra de Dios: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, aquí el texto nos está diciendo que estos hombres fueron movidos por Dios, como cuando una barca está en medio del mar y el viento sopla y lo lleva. No son ellos los que se están llevando. No es iniciativa del ser humano el que él haya escrito el documento que tú y yo tenemos, que se llama la Biblia. No fue iniciativa del ser humano, sino iniciativa de Dios. Y estos santos hombres que le llaman profeta, así lo reconocen, ¿cierto? Muy bien. Así que vamos entendiendo un poquito, porque de comprender que la Biblia fue escrita por hombre, por eso inspirada por Dios, es el momento de empezar a creer que esto, lo que está allí escrito, es tan poderoso, que es la palabra de Dios. Ahora que tú estás diciendo que es tan poderoso, la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, el texto que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3:16, de paso, la palabra que aparece allí nos muestra una figura bien linda. Es que Dios sopla. O sea, la palabra que tenemos traducida como inspirada por Dios viene del término griego
que da la imagen de que Dios sopla, ¿verdad? Como si Dios estuviera soplando la mente del hombre, ¿cierto? El hombre en ese momento está siendo inspirado por Dios y encontramos un paralelo lindísimo en Génesis, ¿verdad? Cuando en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, dice, y sopló, dio aliento de vida, ¿verdad? En la nariz del hombre y fue un hombre, un ser viviente. ¿Qué significa? De que la palabra de Dios es viva. Ese mismo poder que le dio vida al ser humano, esa palabra de vida la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras y por eso es que es poderosa como tal. Ok, entiende entonces que si usted tiene la palabra de Dios, hay vida. Tiene vida. Entonces, claro. aquí no nos gustaría tener la palabra de Dios en nuestros hogares. Queremos bendiciones, Claro. Hemos pedido muchas bendiciones, pero es el momento de tener en nuestros hogares su palabra, conocer su palabra, abrirla y leerla. Así que qué bueno poder saber que Dios es tan lindo que nos hace estas cartas hermosas para que nosotros podamos conocer su voluntad. Amén, así Muy es. bien. Entonces hemos visto que la Biblia ha sido un libro que ha marcado mucha importancia a lo largo de toda la historia. Así es. De hecho es el único libro que ha permanecido firme en toda la historia. Se han escrito muchos libros, pero pierden su auge, pierden su momento, llegan a publicarse tanto y después baja. Pero la Biblia, desde el momento que fue escrita, que fue impresa y se empezó a reproducir, ha seguido avanzando hasta tal punto que sigue siendo el libro número 1 en lectura. En lectura. Así, Así que es importante tener la Biblia. Casi todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Así es. Así es. Bueno, entonces hemos visto que la Biblia ha tenido muchos beneficios y además de eso la Biblia lo compara con algo extraordinario. Dice que la Biblia es comparada con algo especial. ¿Con qué compara el Señor su Biblia? A ver, el salmista le está comparando la palabra de Dios con algo. Sí, el Salmo 119, 105 hace una linda comparación. Hace una similitud. 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. Ok. Cuán necesario es que nosotros tengamos en estos momentos tan llenos de incertidumbre y de oscuridad espiritual, es importante que tengamos una lámpara. Mira, cuando recuerdo que tú y yo hemos estado en montañas, ¿te acuerdas? Por allá por La Morena, donde no había luz, donde todo era oscuro y nos tocaba dormir casi que a la intemperie allí. Así y necesitábamos una antorcha, ¿te acuerdas? Pero es que cuando ya el sol se ocultaba era completamente oscuro, era imposible, no nos podíamos ver ni siquiera un metro, ¿te acuerdas? Entonces era necesario que tuviéramos una lámpara, una antorcha que alumbrara nuestro camino. ¿Para qué? Para no tropezar, para poder ver quizás animales extraños que podían acercarse a hacernos daño. De la misma manera el Señor compara las Sagradas Escrituras. En un mundo lleno de incertidumbre, como está ahora, en un mundo que está lleno de oscuridad espiritual y moral también, es necesario que tengamos un documento que guíe nuestros caminos, tan inciertos como se presentan a veces. Y ese libro, ese documento, es las Sagradas Escrituras. Así es. Así que si tú quieres encontrar claridad, quieres disipar esas dudas de tinieblas, que no sé qué hacer, que no sé cómo criar a mis hijos, que no sé cómo serán las cosas con mi esposo, con mi novio, entonces te invitamos a que leas la Biblia, porque el Señor tiene luz para darte claridad, para que tu vida transcurra como debe ser. Bonito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay personas que han dicho que la Biblia no es un libro que en realidad aporte muchos beneficios. Que la Biblia, hay algunas personas que toman la Biblia solamente como un libro filosófico, un libro de historia, un libro de adorno, ¿cierto que sí? He ido a lugares en donde hay unas Biblias hermosas, porque quiero decirles que bueno, se nos ha presentado la Biblia de muchas maneras y eso es lindo, así que bueno, mi Biblia es de rosas.
y hay Biblias para niños, hay Biblias de todos los colores, pero he visto Biblias que están de adornos. De esa manera aportaría la Biblia algunos beneficios, hay muchos más beneficios. Claro, si nosotros la tenemos solo como adorno, si tú tienes una Biblia solo para tenerlo como un libro más que adorne la biblioteca, no tiene poder y no tiene utilidad. Así es. Pero la Biblia tiene muchos beneficios. Mira, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate cómo el apóstol Pablo, que escribió la carta a Timoteo, está diciendo, está mostrando la importancia o el momento, el tiempo en el que el ser humano debería empezar a leer las sagradas escrituras y a tenerlo como un libro que alumbre su camino. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ya Timoteo, desde pequeño, estaba conociendo las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira la utilidad. Sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice, toda escritura es inspirada por Dios, y ahora viene a mostrar esas utilidades. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes que a mí me encanta ese texto bíblico? Porque es un libro que nos enseña. He escuchado personas que dicen, yo a mis hijos no le hablo de la Biblia. Ajá. Ese es un libro que tiene cosas extrañas y que tal que mi hijo se vuelva loco. Déjame decirte que conozco muchas personas que han estudiado la Biblia desde pequeños. Yo he estudiado la Biblia desde pequeña y nos ha ayudado muchísimo a tener muchas cosas claras. ¿Ves? Entonces la Biblia es un libro que te aporta muchos beneficios, te enseña cómo debes dirigirse. Hay un libro que por excelencia te va a ayudar a ti a ser una excelente mamá, a ser un excelente papá, a ser un excelente esposo o esposa, una buena hija o buen hijo, a ser una persona buena, ¿sí? Con todos, es este libro. Porque este libro te enseña a amar a los demás de verdad, de corazón. Te enseña a respetar a los demás. Es un libro hermoso. Yo creo que todos debemos tener una Biblia. Así que yo creo que es el momento para que en el nombre de Jesús no solamente sea una sola persona en casa que tenga una Biblia, no, todos debemos tener una Biblia personal, bonita. Así que aprovechemos estos momentos y cuando te sea posible, compra una Biblia especial para ti y disfruta. Así es. Este texto nos está diciendo que la Biblia es suficiente. ¿Sí? No hay un libro que supere este texto. No hay uno. Hay muchos libros que podemos encontrar en grandes bibliotecas, en grandes centros comerciales, en grandes lugares donde venden libros, y libros muy buenos, pero es que no hay uno que sea tan suficiente como sea la Biblia. Por eso es que está hablando de esa utilidad, algo que tú puedes sacar provecho más de lo que tú te puedes imaginar, en todos los aspectos de la vida. Hay muchos más beneficios, ¿verdad?, que la Biblia nos puede proporcionar. Y creo que tienes allí en el libro de Timoteo, hay algunos beneficios que la Biblia nos puede proporcionar. Bueno, aparte de Timoteo tenemos Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, familia, búsquenlo y léanlo para que ustedes ratifiquen que lo que estamos leyendo aquí es lo mismo que aparece en sus Biblias. Así es. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos reportan las Sagradas Escrituras? Y me gusta mucho este pasaje justamente porque es lo que necesitamos en el día de hoy. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo dos cosas. Número uno, aunque la Biblia fue un documento escrito en un lapso de 1500 años antes de Cristo. Mucho tiempo atrás. Así es.
en un lapso de 1500 años por unos 44 autores más o menos. Entonces, y es un libro realmente antiquísimo, es un libro antiguo, y fue escrito en una cultura distinta a la nuestra, en un tiempo distinto a lo nuestro. El apóstol Pablo nos está diciendo que sus enseñanzas trasciende el mismo tiempo en que fue escrito y llega hasta nosotros. Él está diciendo que lo que se escribieron, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Entonces abarca el tiempo del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo nos toma a nosotros. Así que como fue en el momento que se escribió, a lo largo de toda la historia, la Biblia tiene validez en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los tiempos. Es como si la Biblia se contextualizara cada vez más. Y lo otro que dice el apóstol Pablo, que la Biblia nos reporta consolación, pero además esperanza. Amén. Alguien dijo, podemos perder todo, pero si se pierde la esperanza, estamos acabados, estamos perdidos. Entonces la esperanza es ahora lo que necesitamos en estos tiempos tan llenos de incertidumbre y peligrosos también. Y fíjate que sucede algo, pues lo he experimentado de manera personal, y es que cuando tienes alguna dificultad, no hay algo que te reconforte tanto como leer las Santas Escrituras. Ahorita me estoy leyendo de manera especial el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos es un libro bellísimo. Por si tú estás pasando por alguna dificultad, el libro de los Salmos te reconforta, te da ánimo, te dice vez tras vez que el Señor está contigo. Así que cuando tú tengas una dificultad, que de pronto, que son muchos, cuando tú tengas una dificultad que no sepas qué hacer con tus hijos, que no sepas qué hacer con tu esposo, que hay una situación que se te está saliendo de las manos, ves a la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Sucede que a veces queremos escuchar opiniones de los demás. Ay, mira, tengo tal problema y no sé qué hacer. Pero el Señor te está diciendo, acude a la palabra de Dios. Muy bien. Eso que tú estás haciendo, disculpa, eso que tú estás haciendo me hace pensar de que hay que tener un plan de estudio. Así. Es decir, mi consejo es que nosotros no debemos estudiar la Biblia de manera aleatoria. Es decir, hay personas que se levantan en la mañana a ver qué es lo que le va a decir el Señor y comienzan y pisan la página con su dedo a ver qué es lo que le dijo el Señor. No, así como la vida, nosotros tenemos que tener un plan de vida, un proyecto de vida. De la misma manera nosotros deberíamos tener un plan de estudio de la Biblia. Y me gustaría al final de la pregunta, no sé si tienes otra pregunta más, creo que sí. Sí, claro. Al final de las preguntas me gustaría dejarles un consejito a aquellas personas que nos están viendo. Y que quieren empezar que quieren empezar a leer la Biblia y a disfrutarla como tú y yo lo estamos disfrutando. Así es. Muy bien. Muy bien. Hay muchas personas que dicen que la Biblia es un libro muy antiguo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que a pesar de tantos años, la Biblia ha permanecido. Claro que sí. ¿Y por qué es posible que la Biblia haya permanecido tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de bueno? ¿Qué es la Biblia que ha hecho que muchas cosas se acaben, pero que la palabra de Dios todavía se conserve? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque lo que hace que la Biblia permanezca es justamente porque Dios es todopoderoso, es porque Dios es inmutable, es decir, el Señor no cambia. Amén. El Señor, porque fue inspirada por Dios y Dios es eterno. Ahora, si Dios es eterno, su palabra, lo que sale de Él, también es eterna. Y por eso, mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice así: aunque la hierba se seque y la flor se marchite, la palabra de Dios permanece para siempre. Ojo aquí. Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ese permanecer para siempre es para siempre. Eso significa que nosotros tendremos palabra de Dios ahora y en el mundo venidero también. ¿Por qué? Porque ahora, si la palabra de Dios permanece para siempre,
y nosotros lo hacemos el centro de nuestra vida, el centro de todas las actividades del ser humano, de la vida, eso significa que todo lo que tú hagas va a permanecer. Porque está siendo dirigido por el Eterno, por Dios. Entonces, yo quiero finalizar con esta pregunta que tú me hiciste, es que pongamos la palabra de Dios permanente en el centro de nuestro corazón y verás que tu vida será completamente diferente. Así es. Muy bien, entonces creo que es el momento de tomar algunas resoluciones, pues ya hemos aprendido que la Biblia es inspirada por Dios, que fue dada a los hombres, fueron ellos quienes la escribieron. La Biblia es un libro que ha durado muchísimos años, que es la palabra de Dios. Así es. Yo creo que es importante que nosotros, a quienes no les gustaría recibir el consejo constante de alguien que de verdad sabe y te va a recomendar cosas buenas para tu vida. Correcto. A mí me gustaría. Claro que sí. O sea, en vez de estar yo por ahí mirando qué puedo hacer o rascándome la cabeza si lo hago o no lo hago, qué lindo sería tener a nuestro Dios diciendo, mira, no hagas así, hazlo de esta manera, te va a ir mejor. Yo estoy súper agradecida por todos esos consejos que Dios me ha brindado a través de su palabra. Yo recuerdo, puedo decir que cuando estaba en otro momento soltera y habían algunas personas por ahí hablándome, algunos chicos por ahí hablándome, y yo decía, ay, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Y cuando leía sus palabras, el Señor me decía, mira, el hombre que te corresponde, el hombre que me agrada es un hombre que te acerque a mí, un hombre que disfrute mi presencia. Entonces yo decía, Señor, ahora estoy más clara. Ahora estoy más clara y ya sé qué decisiones debo tomar. Así que es lindo tener esos consejos de Dios. Muy bien. Ahora, como ya sabemos todo este tipo de cosas, hay cositas que debemos hacer. Primero, tener una Biblia. Correcto. Es importante tener una Biblia. Una Biblia, muy importante tener la Biblia, como yo dije. Creo que casi todos en el día de hoy tienen una Biblia en su casa, pero no es solamente tener la Biblia, hay que estudiarla. Leerla. Y Entonces, leerla con oración. ¿qué debemos hacer? Tener una Biblia y leerla cada vez que estamos tristes. No siempre. Es decir, hacer un plan de estudio. ¿Sí? Debemos leer la Biblia todos los días. No, independientemente de nuestras emociones, como estén, debemos estudiarla todos los días. Sí. Es importante aclarar esa parte porque a veces queremos leer la Biblia cuando nos sentimos agonizados, cuando nos sentimos tristes. Pero Dios no solamente quiere hablarnos cuando estamos tristes, sino en todo tiempo, todos los días. Muy bien. Otra cosa que debemos hacer es estudiar la Biblia con oración y gran interés. Así es. Bien, entonces ese interés justamente lo va a dar siempre y cuando tengamos un plan de estudio. Y mi recomendación antes de terminar es la siguiente. Decide ahora tener un plan de estudio de las Sagradas Escrituras. Decídelo en este momento. Ahora, una vez que tú tomes la decisión de estudiar la palabra de Dios, toma este consejo. Para aquellos que están comenzando la Biblia, a estudiar la Biblia apenas, mi consejo es que no empiecen a leer la Biblia desde el principio, desde Génesis. Comiencen a leer la Biblia desde el centro, desde Mateo, desde el Nuevo Testamento. La vida de Jesús. Claro, porque la Biblia, cuando tú empiezas desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí vas a encontrar la vida y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la idea es que tú te empieces a enamorar de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno sería cuando tú empiezas a leerla y encuentras de primera la persona de nuestro amado y Señor Jesucristo, que es realmente el autor de las Sagradas Escrituras. Así que ese es mi consejo. Comienza desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en la medida que vayamos desarrollando este estudio, en los próximos días te vamos a seguir dando detalles más interesantes para que tú te sigas enamorando de este precioso libro. Así que, muy bien. Y bueno, leerla con amor, leerla con gozo, recibir sus enseñanzas. Y bueno, te quiero invitar, te reto a que tomes tu Biblia, empieces a mirarla y
descubras allí con mano propia que la Biblia consta de un Nuevo Testamento y de un Antiguo Testamento. Empieza a identificar cuáles son los libros que quedan en el Antiguo Testamento y cuáles son los libros que quedan en el Nuevo Testamento. Amén, así es. Y para informarte que los números grandes son llamados capítulos y los números pequeñitos son llamados versículos. Para que cuando nos escuches diciendo capítulo 5, sepas que es el número grande con versículo 4, que es el número más pequeñito. Así es, muy bien. Así que te invitamos a que continúes en estos estudios que tenemos aquí. Mañana vamos a estar aquí, ¿cierto? Sí, sería interesante que sigamos este estudio. Lo bueno que quiero decirle a ustedes también que si tienen alguna pregunta, déjenos su comentario allí y nosotros vamos a estar al tanto de cada una de esas preguntas que ustedes no entiendan de las Sagradas Escrituras y inclusive si tienes un motivo de oración también. ¿Qué les parece? Y terminamos este estudio con una oración, ¿verdad? Oremos. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por la bendición que tú nos diste al estudiar tu palabra en este corto estudio. Bendice a todos los amigos, hermanos que nos han seguido en esta hora y que nos seguirán viendo para estudiar las Sagradas Escrituras. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y danos tu Santo Espíritu para poder entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. No te preocupes, no vamos a hablar nada de eso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Así que la segunda venida de Cristo está cerca y quiere que tú te prepares. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.